¿Sabías que un simple resfriado puede complicarse y convertirse en algo más serio? Hoy vamos a hablar de tres enemigos de las vías respiratorias altas, como son la adenoiditis, la otitis media aguda y la sinusitis, que son infecciones respiratorias altas complicadas. Hablaremos cómo están relacionadas, cómo podemos identificarlas a tiempo y, lo más importante, cómo cuidarte. La adenoiditis es la inflamación o infección del adenoides. La adenoides es un tejido linfático ubicado detrás de la nariz, llamado cabo nasofaringio, y que forma parte del anillo linfoideo de Waldeyer. Las causas o su etiología pueden ser ocasionadas por cuadros infecciosos, entre los más comunes virales o bacterias. Entre las bacterias que predominan está el estreptococo beta hemolítico, el neumococo y el estafilococo. También está íntimamente relacionado con alergias y cuadros respiratorios repetitivos. Los síntomas típicos son congestión nasal persistente, ronquidos y dificultad para respirar por la nariz. Es decir, tenemos a un paciente de respiración bucal. Ronca mucho, duerme con la boca abierta y pasa siempre con congestión nasal. El cuadro clínico puede complicarse con infecciones recurrentes del oído medio y va a presentar síntomas de otitis media, como fiebre alta mantenida y dolor de oído. En el caso de los niños que aún dan de lactar, puede tener mucha dificultad para tomar el seno y poder dormir, presentar voz nasal y una respiración ruidosa que se siente en el cuello o en el pecho, un aliento fétido que aunque le laves los dientes no deja de oler mal, una tos persistente que se puede acompañar de náuseas y vómitos. Al examen físico vamos a evidenciar una polinea con tiraje y secreción nasal variable, una orofaringe enrojecida con secreción mucopurulenta que desciende, que puede haber adenopatías cervicales. A la otoscopia vamos a observar el tímpano, que puede estar enrojecido. Las principales complicaciones de la adenoiditis son la otitis media aguda, la sinusitis, la laringitis y las bronconeumonías. El diagnóstico lo vamos a hacer con el cuadro clínico, la historia clínica del paciente, y vamos a pedir exámenes complementarios, que de cajón debe ir la radiografía lateral de cráneo, en donde vamos a evidenciar lo que es la glándula adenoidea, que va a estar hipertrofiada, que ya puede ir con una complicación como sinusitis. Las opciones del tratamiento van a consistir en descongestionar la vía respiratoria del paciente para que éste pueda respirar normal, ¿sí? Y podemos hacerlo con descongestionantes, lavados nasales, podemos usar antialérgicos si tiene una etiología alérgica, y si hay una causa infecciosa vamos a administrar antibióticos. Este paciente debe tener un seguimiento de por lo menos un año para nosotros determinar si es un paciente de resolución quirúrgica, es decir, para realizarle una adenoidectomía, porque hay criterios médicos para prescribirla, los cuales son los siguientes. Debe ser un paciente mayor de 3 años, que presente una fascia adenoidea, que tenga trastornos de audición, por ende debe ir incluida una audiometría, que tenga de forma persistente otitis medias y sinusitis, es decir, que sean crónicas, tener un historial familiar de una otoesclerosis y presentar síndromes de apnea durante el sueño. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales debido a infecciones virales, bacterianas o por causas alérgicas. La etiología puede ser ocasionada por infecciones por neumococo, Haemophilus influenzae no tipificable y la Mozzarella catarrhalis.
Existen varios tipos. Tenemos lo que es la sinusitis aguda, que dura menos de 4 semanas. Tenemos la sinusitis crónica, que dura más de 12 semanas. Los síntomas principales de la sinusitis va a ser dolor o presión facial, dolor de cabeza que se ubica en la frente o a nivel de los maxilares. Congestión nasal con una secreción espesa, el paciente refiere que tiene mucho moco acumulado en su nariz y que no lo puede botar. Acompañado de síntomas generales como fiebre y fatiga en casos muy severos. Existen pacientes con factores de riesgo que están más propensos a sufrir de sinusitis y son aquellos que frecuentemente tienen resfriados comunes, desviación del tabique nasal, padecen de alergias no controladas. El diagnóstico se basará en las siguientes pruebas. Tenemos que hacer una rinoscopia en donde se va a observar pus en el meato medio, en la sinusitis frontal, maxilar, hemoidal anterior y el meato superior en sinusitis esfenoidal y hemoidal. La radiografía de senos paranasales va de cajón, ¿sí? Tenemos que enviarla. Recuerde también que sí, tiene una íntima influencia con la adenoiditis. Pueden ir acompañados las dos tomas de radiografía, la lateral de cráneo con de senos paranasales. Hay otro examen, el examen clínico, que lo podemos hacer y que se llama la transiluminación. El tratamiento del manejo va a ser manejo de los síntomas con analgésicos, descongestionantes y soluciones salinas. Es decir, vaporizaciones, terapias respiratorias, lavados nasales, medicamentos para sacar los mocos. En caso de que esté acompañado de una bacteria, tenemos que usar antibióticos, ¿sí? Y estos antibióticos son prolongados entre 14 a 21 días según las dosis de cada paciente, según su peso. Vamos a controlar la fiebre, vamos a dar analgésicos si hay dolor de cabeza, es decir, cefalea. Podemos usar gotas nasales de 3 o 4 veces al día con fenilefrina al 0.5%, con efedrina al 1% y adicional las vaporizaciones en niños mayores de 4 añitos, 2 a 4 veces por día. Podemos usar entre los antibióticos antibacterianos como la amoxicilina a razón de 20 a 40 miligramos por kilogramo entre sus dosis, eritromicina o otro macrólido en dosis recomendadas, cefalosporinas de primera generación, preferiblemente vía oral en dosis recomendada. Podemos usar penicilina rapilenta a dosis de 1 millón unidades internacionales por milímetros cúbicos y la durabilidad del tratamiento debe ser sostenida entre 2 a 4 semanas, de acuerdo con la evolución del paciente. Por ende, estos pacientes deben asistir a sus controles rigurosos para nosotros poderle darle una resolución a corto o largo plazo. Otitis media aguda es la infección del oído medio, comúnmente ocasionado por bacterias que se propagan desde las vías respiratorias superiores y está condicionada por la obstrucción mecánica o funcional de la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio tiene peculiaridades y particulares diferentes entre pacientes entre los 6 y 36 meses de edad, lo cual favorece las infecciones de oído, ya que a esta edad la trompa es más ancha, más corta y con escasa angulación. Por eso los niños pequeños son pacientes riesgo. Existen otros factores de riesgo como son personas con antecedentes de adenoiditis o infecciones respiratorias frecuentes. La etiología, en su gran mayoría, en el 70%, es de origen bacteriano y el 20% son otitis asépticas relacionadas con una causa viral. Y aunque las causas virales son frecuentes, desde el punto de vista práctico se considera que siempre que vemos una otitis media, la consideramos de causa bacteriana.
ya que el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Mozzarella catarrhalis son las bacterias más comunes que ocasionan este tipo de infección. Los principales síntomas son la otalgia, que es el dolor de oído, que se acompaña de fiebre, con pérdida temporal de la audición, y en casos graves puede haber secreción del oído, es decir, un oído supurativo que se acompaña de náuseas y vómitos. Al examen físico vamos a ver rinorrea, adenopatías regionales que se pueden acompañar con esta afección, y en la otoscopia vamos a apreciar lo que es un tímpano congestionado, rojo, con pérdida de los puntos de referencia. Después hay edema y abombamiento. Las principales complicaciones de la otitis son las siguientes: la mastoiditis, que es la inflamación y la infección del hueso mastoides, la pérdida auditiva permanente si no se trata adecuadamente, puede tener afecciones intracraneales como meningoencefalitis, accesos cerebrales, trombosis de los senos venosos, otras que pueden estar diferidas a nivel extracraneal como parálisis facial, laberintitis supurativa, otitis agresiva y un tímpano con esclerosis. El tratamiento va a ser aliviar los síntomas y tratar la causa con analgésicos para el dolor, antibióticos en infecciones bacterianas y realizar drenaje quirúrgico como la meningotomía en casos crónicos. Debemos controlar la fiebre, administrar analgésicos, indicar gotas nasales de suero o cloro en el oído, bicarbonatado con efedrina al 1% o fenilefrina 0.25% de unas 3 o 4 veces al día, o podemos usar soluciones óticas antibióticas para el oído, administrar antibacterianos en dosis similares y tener en cuenta que el tratamiento es muy similar a la sinusitis, solamente que en este caso el antibiótico lo vamos a dar solo por 10 días, a una dosis que la calculamos diferente en los niños, por supuesto, y en los adultos según el peso y la talla. Existe relación entre las 3 infecciones respiratorias altas complicadas. Sí, y esta se debe porque son ocasionadas por infecciones que se interrelacionan entre sí por la anatomía y la proximidad de las estructuras. Ejemplo, una adenoiditis puede obstruir la trompa de Eustaquio, facilitando una otitis media. Una adenoiditis produce inflamación recurrente y producir inflamación de los senos paranasales, ocasionar sinusitis. Hablemos de la prevención y el cuidado. Yo los denomino consejos claves para evitar infecciones respiratorias altas complicadas. Y es el lavado frecuente de manos para prevenir infecciones, un control adecuado de las alergias, evitar la exposición al humo del tabaco, consultar al médico ante síntomas prolongados o recurrentes, la inmunización en los niños es muy importante, reforzando lo que es la vacuna antineumocócica y la influenza. Y para concluir, quiero resaltar la importancia de reconocer los síntomas temprano y buscar atención médica. Tenemos que motivar a cuidar nuestra salud y prevenir complicaciones respiratorias. Y voy a cerrar diciendo que cuidar nuestra salud respiratoria no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que nos permite respirar tranquilos, literalmente.